Son muchas las personas que aún no saben qué es una demanda jurídica y qué pueden lograr mediante ella, pero aún es más delicado saber que muchas de esas personas no saben a qué persona acudir o a qué entidad gubernamental ir para decir que sus deberes y derechos están siendo violados. Hoy aquí en Punto de Análisis compartiremos entonces con ustedes todos esos temas jurídicos que usted puede emplear en su vida laboral, en su vida diaria, para que sus deberes y derechos no sean violados. Hoy, en el set de Punto de Análisis, nos acompaña el abogado David Alejandro Londoño. Él es empleado de la personería del municipio de Guarne y él será entonces la persona encargada de explicarnos estos términos y acciones jurídicas. Hola, soy Esteban Sánchez y les doy la bienvenida a su programa Punto de Análisis, el programa que comparte con ustedes temas y debates de actualidad. David, bienvenido a Punto de Análisis. Muy buenas tardes. David entonces va a ser la persona encargada de darnos y explicarnos todos estos temas y acciones jurídicas que las personas entonces pueden utilizar. Empecemos contándole un poquito, David, a todas las personas, ¿cuál es el papel suyo como abogado dentro de la personería del municipio? Sí, claro. Fundamentalmente la gestión que hacemos en la personería es asesorar a las personas o a los ciudadanos del municipio con respecto a distintos temas de las distintas áreas del derecho civil, del derecho laboral, del derecho de familia, del derecho penal, y fundamentalmente también haciendo un gran papel por las víctimas del conflicto. David, explíquenos un poco ahora, para entrar en materia jurídica, ¿cuál es la diferencia que se puede hacer dentro de una persona jurídica y una persona natural? Bueno, las diferencias fundamentales pues es que como el nombre lo dice, la persona natural pues somos todos, ¿cierto? Las personas jurídicas son una ficción que encontramos dentro de la legislación. ¿Para qué? Para darle a ciertas instituciones la posibilidad de ser sujetos de derecho y en este sentido ¿qué? Tener derechos, contraer obligaciones y representar judicial y extrajudicialmente pues a las personas jurídicas. En ese orden de ideas, pues sigámosle contando a los televidentes qué es y cómo se entiende una demanda. Bueno, una demanda, ¿cierto? Es una petición que se le hace al juez, ¿cierto? Para que éste, por medio de una providencia o sentencia, reconozca o no un derecho. Bueno, una demanda, ¿cómo se puede interponer? Bueno, en el área del derecho hay una multiplicidad de demandas que se pueden presentar. Dentro de estas podemos encontrar algunas que se pueden presentar en causa propia, ¿cierto? Como son en aquellos procesos donde la cuantía no supera los 25 millones de pesos aproximadamente, pero hay otras demandas en las que sí se tiene que completar ese derecho de postulación con la presencia de un abogado. David, una demanda se puede ejecutar ante una persona, ante un acto o ante una figura comercial. Bueno, a ver cómo te explico eso. Generalmente las demandas se interponen para el reconocimiento de derechos. Generalmente uno demanda, ¿cierto?, a otro ciudadano, pero también puede demandar a una persona jurídica que puede ser de derecho público o derecho privado. Dentro del derecho público encontramos la nación, ¿cierto?, las gobernaciones y los municipios. Y dentro de las de derecho privado encontramos pues sociedades anónimas, corporaciones, fundaciones, sociedades anónimas simplificadas, sociedades limitadas, es decir, dentro de la playa de posibilidades que contempla la legislación comercial para constituir asociaciones. Y en este sentido pues también se pueden dirigir en abstracto, por ejemplo como son las demandas de inconstitucionalidad. O sea, uno no demanda a una persona o una institución, sino que lo que se hace en esas demandas es solicitar de un juez constitucional, ¿cierto?, que una norma es contraria a la Constitución. Cuando una persona interpone una demanda, ¿qué efectos secundarios le trae al demandante? ¿Qué efectos secundarios? No, sencillamente usted está solicitando el reconocimiento de un derecho, ¿cierto? Efectos secundarios no hay. Lo que hay con un fallo es que te lo reconozcan o no. Podemos decir que hay tipos de demandas o clases de demandas. Sí, claro. Dependiendo de las distintas áreas del derecho, nosotros podemos encontrar dentro del derecho civil unas que se llaman demandas ordinarias, que se subclasifican en de mínima, de menor o mayor cuantía. Sí. También encontramos procesos ejecutivos, procesos de sucesiones, procesos verbales o procesos de familia, es decir, ejecutivos de alimentos, procesos de fijación de cuota alimentaria, reducción de cuota alimentaria, exoneración de cuota alimentaria. Dentro del derecho, por ejemplo, laboral, encontramos demandas de primera y segunda instancia, también encontramos demandas ejecutivas laborales, demandas de fuero sindical, ¿cierto?
Dentro de otra área del derecho, como por ejemplo son el derecho administrativo, encontramos de acción de nulidad y restablecimiento del derecho, y así hay una amplia gama de demandas que se pueden interponer, pero dependiendo pues obviamente del área del derecho en la que nos encontremos. Claro. Cambiamos ahora un poquito a explicarle a los televidentes qué es un derecho de petición. Ok. Un derecho de petición es una solicitud que se le hace a un ente estatal, ¿cierto? ¿Con el fin de qué? De obtener información con respecto a un trámite o solicitando el reconocimiento de un derecho que el ciudadano puede estar demandándole que sea reconocido por parte del ente gubernamental. ¿Cuál es la forma de presentar o interponer un derecho de petición? Bueno, para conocimiento de toda la audiencia, los derechos de petición pueden presentarse de manera verbal, escrita, y incluso ahora se ha introducido una nueva modalidad que es por medio de los medios electrónicos. Un derecho de petición fundamentalmente tiene que contener lo siguiente: la autoridad a la cual se dirige, ¿cierto? La identificación del peticionario, ¿cierto? O el petente, una relación de los hechos, unas razones, ¿cierto? De derecho, o unas razones pues por las cuales está solicitando, si tiene pruebas las puede anexar, firmarlo, y una dirección y teléfono para que se le pueda dar como una respuesta en el evento de que inmediatamente no pueda tener acceso a esa información o a esa solicitud que está pretendiendo o solicitando. David, le preguntamos a algunas personas del municipio qué entendían entonces por acción de tutela, por demanda y por todos estos términos jurídicos que es indispensable que muchas personas conozcan, y esto fue lo que nos respondieron. Sí, claro que sí, porque eso nos ayuda en el futuro por si se presenta algún inconveniente. Pues la tutela, si yo sé que uno, por ejemplo, cuando no le quieren hacer caso a uno con los niños, pues por ejemplo, como con la droga, uno poner una tutela a ver para que le ayuden a uno con lo de la cosa de la droga, pues con la tutela. Y usted que tiene un hijo en una situación de discapacidad, ¿usted sabe qué derechos y qué deberes tiene usted ante la Constitución? ¿Qué leyera yo? Pues no. La Constitución obviamente define unos derechos fundamentales, define unos derechos sociales, derechos culturales y medioambientales, y que tienen unos mecanismos de protección. Uno es la tutela, que protege derechos fundamentales cuando están siendo vulnerados o están en inminente riesgo por parte de entidades públicas o particulares que presten servicios públicos. Pero además tenemos el derecho de petición, que además es derecho fundamental, y eso implica que los ciudadanos puedan formular peticiones respetuosas ante cualquier organismo de la administración pública para solicitar información que sea de interés general o particular. Los ciudadanos viven bajo unas normas, unas reglas que definen los parámetros de conducta, y en esa medida es importantísimo que las personas conozcan sus derechos, sus obligaciones y además los mecanismos que se utilizan para poder reclamar ante las autoridades esa violación o esa agresión a los derechos. Después de ver entonces las respuestas de algunas personas del municipio de Guarne que nos dieron, queremos entonces seguir preguntándole a David qué es una tutela. Bueno, la acción de tutela es un mecanismo de protección de los derechos constitucionales. Los ciudadanos, ¿cierto?, por medio de una solicitud, un pequeño escrito, a través de un trámite sucinto, muy breve, sin muchas formalidades, demandan del juez, ¿cierto?, el reconocimiento ¿de qué? De que su derecho está siendo vulnerado, y solicitando de él una orden para que éste cese su vulneración. ¿Contra quién o contra qué acción se realiza una tutela? Porque generalmente uno siempre escucha que una tutela se realiza o se hace contra una entidad de salud. Bueno, no, el conocimiento pues que tenemos nosotros más próximo es con las entidades prestadoras de servicios de salud, sí, porque es generalmente donde todos los ciudadanos más se ven abocados a demandar del Estado la protección de sus derechos constitucionales fundamentales a la salud en conexidad con la vida digna. Pero la tutela está fundamentalmente dirigida, ¿cierto?, contra entes estatales o contra particulares que estén, digamos,
revestidos transitoriamente de función pública. Excepcionalmente también se pueden presentar acciones de tutela contra particulares, pero por circunstancias muy exactas, o sea, muy inherentes o muy relevantes o pertinentes o que tengan que ver con transgresión de derechos fundamentales. Podríamos hablar en este momento también de clases de tutelas. Claro que sí, pero antes de abordar esa partecita, yo quisiera explicarles más o menos qué contiene una acción de tutela. Claro. Como el derecho de petición que expuse hace un segundo, Los pasos a seguir. exacto, más o menos es por medio de un escrito, ¿cierto? Donde usted informa, se lo dirige a la autoridad competente, se identifica que usted es el accionante, relaciona quién es el accionado, da una relación de los hechos por los cuales usted considera que se le están vulnerando sus derechos, expone unos fundamentos de derecho, es decir, la regulación normativa constitucional de los derechos que usted considera vulnerados, se anexan unas pruebas si las tiene, se dan unas informaciones de notificación, ¿cierto?, donde se le va a notificar al accionado, porque él también tiene derecho a ser escuchado para que el juez tome una decisión si efectivamente o no se está transgrediendo el derecho, y por último firmarlo. Y ya hablando acerca de las clases de acciones de tutela, podríamos hablar que dentro de la personería conocemos acciones de tutela más o menos en estas circunstancias. Cuando actúa uno, por ejemplo, como agente oficioso del papá que, por ejemplo, está hospitalizado, sí. O por ejemplo cuando solicitamos acciones de tutelas con medidas provisionales, es decir, que no podemos esperar los 10 días que legalmente tienen los jueces para fallar una tutela, sino que es tan inminente la vulneración de ese derecho que de entrada solicitamos medida provisional para que de entrada el juez otorgue el reconocimiento de esa vulneración y dé inmediatamente la orden para que cese esa vulneración, valga la redundancia. Sí, hablemos entonces ahorita en ese momento, ¿qué es un tutor? Bueno, ya cambiamos un poco. Un tutor es un representante, o más bien es una persona designada por un juez para que represente judicial y extrajudicial a un ciudadano, ¿cierto?, que ha perdido, ¿cierto?, su capacidad de comprensión y discernimiento, o que tiene menguada más bien su capacidad de comprensión y discernimiento. Entonces el juez decreta que se encuentra en estado de interdicción y le otorga un tutor para que éste lo represente, como les decía al principio, judicial y extrajudicialmente. ¿Hay algunos requisitos o algunos pasos importantes que una persona tiene que tener y que tiene que cumplir para poder ser un tutor de alguien? Pues el cargo de tutor es de forzosa aceptación, sencillamente que hay unas exigencias que debe tener un tutor, por ejemplo, que sea una persona que no esté privada de la libertad, que sea una persona que no tenga inhabilidades para contratar con el Estado, que su conducta sea pulcra notoriamente, o sea, que no sea una persona pues de malos hábitos, ¿cierto? También una persona que no haya sido privada de la patria potestad por sentencia judicial, que se encuentre dentro del país, una persona que sepa leer y escribir. Igualmente una persona que no esté dentro de una causal de incapacidad absoluta o relativa, o sea, que tenga también una dificultad o por lo menos una enfermedad que le impida, ¿cierto?, comprenderse y determinarse. Entonces pongamos un ejemplo. Digamos que hay un anciano que vive solo y ya tiene 70 años y el Estado le asigna un tutor para que pueda manejar y administrar sus bienes. ¿Cuál sería entonces las acciones y el trabajo del tutor en este caso? Pues bueno, primero habría que obviamente precisar que tiene que ser pues una circunstancia tan notoria y determinante, porque no por el hecho de tener, ¿cierto?, una determinada edad uno no va a tener capacidad de comprender y determinarse. Claro. Sencillamente, si esa circunstancia se presenta, se exige primero que se instaure una acción ante los jueces de familia a través de un proceso que se llama de jurisdicción voluntaria. ¿Para qué? Para solicitar del juez, ¿cierto?, un decreto de interdicción y como consecuencia de este se le asigne un tutor. Bueno, cambiamos ahorita otro poquito de tema. Hablemos ahorita qué es una declaración de renta. Bueno, aunque este es un tema más de derecho tributario, que sí, se pudiese dar una mejor explicación un contador público, una declaración de renta es una solicitud que le hace el Estado al ciudadano. ¿Para qué? Para que éste le informe cuál es su patrimonio. Entonces, ¿para qué sirve declarar una renta ante el Estado? Okay. Fundamentalmente para demostrarle a él que el patrimonio que uno tiene ha sido bien conseguido, ¿cierto? Sí. Y demandar de él, o por lo menos el Estado monitorea, ¿cierto?, para no ver ahí presente en esos patrimonios algunos fenómenos de enriquecimientos ilícitos.
Y fundamentalmente, ¿para qué? Para gravar ciertos patrimonios y con ese impuesto, ¿cierto?, poder hacer inversión social. Bueno, David, podemos decir que no todas las personas tienen que declarar. ¿Qué requisitos hay o interpone el Estado en la Constitución para que una persona declare ante el Estado? Fundamentalmente las personas que tengan unos patrimonios en el año inmediatamente anterior a 31 de diciembre del año 2013, creo que está en 120.700.000 algo. Sí. Patrimonios que superen ese monto deben declarar renta. Bueno, David, televidente, los invito a una pequeña pausa de comerciales y ya regresamos aquí a Punto de Análisis. Estás viendo Cable Plus Televisión. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. Imaginemos una persona. Imaginemos que tiene un gato, pero en realidad siempre quiso tener un perro. Tiene sobre una mesita una foto con sus papás que le tomó una prima un día que hubo un asado hace muchos años. La herencia que le dejó su mamá, su amor por las plantas. A sus amigos les heredó el gusto por cualquier música, aunque no cualquier libro. Imaginemos que le cuesta trabajo levantarse temprano, madrugar. Apaga varias veces el despertador, por eso a veces se le hace tarde. Su closet es un desastre. Tiene un corcho con fotos de toda su vida, amigos, amigas, parejas, amores perdidos, encontrados. También una que otra medalla, trofeo, diploma. Cocinar, eso sí, nunca fue una de sus virtudes. Le encantaría ser su propio jefe y no descarta la idea de tener un hijo o una hija. Ahora imaginémonos que esta persona es LGBT o heterosexual. Estás viendo Cable Plus Televisión. Seguimos aquí en su programa Punto de Análisis. Les recuerdo que hoy está con nosotros David Alejandro. Él es abogado de la personería del municipio de Guarne y entonces nos está aterrizando un poco los términos jurídicos que queremos compartir con todos ustedes para que ustedes los puedan interponer y los puedan practicar en su vida diaria. David, hablemos ahora de qué es una acción de cumplimiento. Bueno, dentro de las acciones que también consagra la legislación se encuentra la acción de cumplimiento. Es una acción encaminada a demandar del ente judicial, ¿cierto?, que una norma que se encuentra vigente en el ordenamiento jurídico, ¿cierto?, no ha sido o no se han desencadenado los procedimientos para ponerla en rigor o en vigencia, o más bien en práctica que en vigencia. Entonces, esta acción la puede interponer cualquier ciudadano, ¿cierto?, no tiene término de caducidad y demandamos que una ley se ponga en funcionamiento o que un acto administrativo se ponga en práctica. Bueno, David, hablemos ahora qué es y cómo podemos entender un embargo que se le interpone a una persona. Ok, como veíamos con anterioridad, dentro de las clases de demandas encontramos una que se llama la demanda ejecutiva, ¿cierto? Generalmente con las demandas ejecutivas se introducen unos instrumentos que se llaman medidas cautelares,
¿cierto? Que son de muchas naturalezas. Una de ellas es el embargo, ¿cierto? El embargo es una medida cautelar que uno solicita que sea autorizada por el juez con el fin de que una sentencia de otro juez o de ese mismo, ¿cierto? O que ese proceso no se vaya a convertir en una, no se vaya a, como dijera, a no buscar el objetivo que se persigue, que es que en los procesos ejecutivos se paguen sumas de dinero, fundamentalmente, ¿cierto? Sí. Un embargo, hay muchas clases de embargos. Por ejemplo, uno es el embargo de salarios. El embargo de salarios solo se permite por una quinta parte de lo que exceda el salario mínimo, porque el salario mínimo es inembargable. Sí. Excepcionalmente se puede embargar el salario mínimo por ejecutivos alimentarios o por deudas que se hayan contraído con cooperativas, ¿cierto? El embargo generalmente también recae sobre bienes muebles e inmuebles. Bienes muebles son vehículos, motos, carros, semovientes, vacas, ¿cierto? En fin, joyas también incluye, acciones. Y en bienes inmuebles el embargo opera de la siguiente manera: usted le solicita al juez que por favor embargue una propiedad, entonces él expide un oficio que se lleva al instituto, a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y se inscribe dejando una anotación consistente en ¿qué? En identificar el juzgado, el radicado del proceso y las partes que en él intervienen, diciendo que ese bien está embargado y que como consecuencia de esto está por fuera del comercio. Listo, David. En este tiempo se puede hablar o estipular o preguntar de pronto a las personas qué tiempo o qué lapso de tiempo hay desde el momento que uno interpone una acción jurídica ante una entidad estatal. Bueno, a ver, yo quiero dejar consignado lo siguiente: hay unas prescripciones normativas que le imponen a los funcionarios judiciales el trámite de ciertas actuaciones en ciertos lapsos de tiempo. Sí. Por ejemplo, en la acción de tutela conocemos que son 10 días. A partir de que se interpone la tutela tienen 10 días para fallarla. Generalmente este plazo se cumple. Pero en otras áreas del derecho también se imponen unos plazos, pero tenemos que reconocer que nuestra justicia es bien congestionada, el número de jueces no es el que quisiéramos, y máxime aún que tenemos un país con una alta conflictividad jurídica que hace que los índices de demandas en los despachos judiciales sean muy altas. Entonces hay ciertos plazos que no se cumplen, pero fundamentalmente es por congestión judicial, no por desidia o no querer fallar oportunamente por parte de los jueces. Pero cuando una persona interpone entonces una acción jurídica, puede estar interactuando con el abogado y con la persona que le está llevando entonces el caso o con el juez, independientemente de lo que sea. Lo que pasa es que es importante recalcar que, claro, los ciudadanos tienen todo el derecho de exigirle al profesional del derecho que les está tramitando sus demandas informes periódicos, ¿cierto?, acerca de cómo van las actuaciones. Sí. Y también ir a preguntar a los despachos, pero también hay que reconocer que la terminología propia de nuestra disciplina, ¿cierto?, a veces genera una pequeña barrera. Claro. Por eso es muy bueno que los ciudadanos pues se preocupen, ¿cierto?, pero también indaguen y consulten a los profesionales del derecho, a los personeros, a los consultorios jurídicos de las universidades para que tengan una mejor formación jurídica. Cuando una persona siente que otra persona o que en su actividad laboral le están siendo violados y no están siendo respetados sus derechos y deberes, ¿a qué persona se puede acercar o a qué entidad gubernamental puede ir a decir qué es lo que está pasando? Bueno, no, pues entre particulares, si hay alguien que no cumple un contrato, pues uno puede ir directamente al juez para que lo haga cumplir, ¿cierto? Sí. Si alguien ha perpetrado un hecho punible en mi contra, pues yo tengo toda la posibilidad de ir a denunciar ese hecho ante la autoridad judicial en este caso, que sería la Fiscalía, para que investigue si se perpetró o no ese hecho y acuse ante los jueces y se profiera una sentencia condenatoria. Si es un problema entre vecinos, pues también se puede ir a la inspección de policía. Es decir, hay muchas instituciones a las que uno puede ir a demandar de la protección de los derechos. Si alguien me está vulnerando un derecho fundamental, por ejemplo una entidad prestadora del servicio de salud que no me reconoce una cirugía que yo tengo que practicarme, pues me voy por el medio de la acción de tutela, ¿cierto? Pero hay muchas instituciones. Si de pronto yo compro un producto en el mercado y según las especificaciones que este dice no
me responde a lo que yo estoy demandando, pues tendría derecho a ir a la superintendencia encargada para que ésta verifique si efectivamente ese producto si está bien hecho o no está bien hecho. Hablemos ahora un poquito acerca de los demandas posibles que se pueden hacer aquí en el municipio. Generalmente las personas con qué requisitos no, con qué sugerencias o cuáles son los casos específicos que más tocan en la personería y que más los citan a ustedes. Bueno, no, es muy vasta la cantidad de temas que nosotros pues conocemos o por lo menos asesoramos a los ciudadanos de este municipio. Fundamentalmente son acciones de tutela para solicitar de las entidades prestadoras del servicio de salud, ¿cierto? El reconocimiento o la orden de entrega de medicamentos o de práctica de algunas cirugías o algunos procedimientos. Conocemos también muchas acciones de tutela en contra de colpensiones para el reconocimiento de pensiones de vejez, pensiones de sobrevivencia o pensiones por invalidez. Asimismo también conocemos de procesos de interdicción, asesoramos a las personas en cuanto a los mecanismos o por lo menos el procedimiento que deben surtir para estos procesos de interdicción cuando hay una persona que dentro de su núcleo familiar o cercana tiene menguada su capacidad, como decía hace un segundo, su capacidad legal. ¿Qué otros trámites conocemos? Recursos ante las entidades administrativas, recursos de reposición, apelación, como les decía ahorita, por el no reconocimiento de una pensión, asesorías en cuanto a los trámites con el municipio, es decir, muchas consultas, ¿cierto? Que sería pues detallarlas una a una, imposible, pero sí, claro. son bastantes pues los temas que ya tratamos. ¿Cuál es esa invitación que usted le hace a todos los televidentes para que consulten y los consulten a ustedes como profesionales del derecho, para que de pronto esos derechos y esos deberes necesarios y principales de ellos no sean vulnerados y para que la gente entonces sepa cómo actuar ante cualquier situación? Bueno, no, invitamos pues a la ciudadanía del municipio de Guarne a que se acerque a la personería en cabeza del doctor José Manuel Zuluaga Acosta y por intermedio pues de la asesoría que yo presto allá, que si tienen alguna inquietud de carácter legal, con el mayor de los gustos estaremos prestos a atenderlos y a darle la mejor orientación posible. David, gracias entonces por acompañarnos aquí en el set de Punto de Análisis. Les agradezco a todos los televidentes, a Cable Plus por habernos acompañado en la misión de hoy y los espero dentro de 8 días.